Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, porque Jesús nos enseña tantas cosas hermosas, queridos niños. Y como siempre tenemos un tema que vamos a reflexionar. Les pregunto, queridos niños, rápidamente y así sabemos cuál va a ser el tema que Jesucito hoy nos va a enseñar. El tema del día de hoy es la oración de Jesús. La oración de Jesús. Qué lindo. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a pensar, vamos a concentrarnos, vamos a procurar entender qué significa la oración, queridos niños. La oración de Jesús. Jesús que nos enseña a rezar. Jesús entonces que nos pone en sintonía porque tenemos que estar siempre en oración. La oración de Jesús. Muy bien, queridos niños, entonces vamos a concentrarnos mucho hoy. Vamos a pedirle a Jesucito que siempre nos acompañe, nos enseñe. Nunca dejemos nosotros también, queridos niños, de escucharle a Jesucito. Y para eso tenemos que tener nuestra Biblia. Leer siempre la palabra de Dios, conocer a Jesús, conocer lo que Dios nos pide a través de su palabra. Y lo más importante, niños, es que después nosotros, de escuchar la palabra de Dios, la pongamos en práctica. Vamos a estar atentos, que cada uno tenga su Biblia, su cuadernito, y vamos a escuchar lo que hoy Jesús también nos quiere enseñar. Escuchemos con mucha atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino el gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José, también que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió de Judea a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región que había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de claridad, y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y lo que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido, acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todo lo que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, porque nos enseña siempre a rezar. Lo que escuchamos aquí nos enseña que Jesús está siempre en oración. Nos enseña y nos dice que Jesús quiere que nosotros también
recemos. Nos enseña y nos dice que también nosotros tenemos que estar siempre, siempre, siempre atentos para aprender, para conocer y para saber todas las cositas lindas que Jesús nos va enseñando. Y aprender a rezar. ¿Se acuerdan que justamente uno de los discípulos le va a preguntar a Jesús y le va a decir cómo es que Juan le enseña a sus discípulos a rezar? Nosotros también, Jesús, queremos aprender a rezar. ¿Cómo nos vas a enseñar a rezar? La oración es muy importante porque ellos veían siempre a Jesús que rezaba, a Jesús que se comunicaba con el Padre, a Jesús que rezaba y se comunicaba con Dios. Y por eso hoy estemos atentos y aprendamos cómo Jesús rezaba. Volvemos enseguida entonces con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Señor tomó del hombre, hizo una mujer y se la llevó al hombre. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y se allegará a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dios los bendijo y les dijo: Y tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo, dominen a los peces y a las aves, y a todos los animales que se arrastran. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Sigue leyendo, hermano, te escucho. Y fue la tarde y la mañana, sexto día, y terminó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había creado, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque ese día Dios reposó de toda su obra de creación. Empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Le dijo a la mujer: ¿con que Dios os dijo, no comáis de todo árbol del huerto? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero Dios dijo: no comeréis del fruto del árbol que está en medio del huerto. Ni le tocaréis, de lo contrario, moriréis. Pero la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El fruto es delicioso
como ningún otro fruto en el huerto y proporciona además sabiduría. Seríais tontos al no comerlo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, y él comió. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y taparrabos. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, y se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. Pero Dios el Señor llamó al hombre diciéndole: ¿En dónde estás tú? Estoy aquí detrás de estos arbustos. Te oí caminando en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo y entonces me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste fruto del árbol que te ordené que no tocaras? Señor, la mujer que me diste para que viviera con ella y para que estuviera a mi lado bajó el fruto del árbol que tú nos habías prohibido y me lo dio. Mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó y comí uno de los frutos del árbol, Señor. Maldita serás, serpiente. Por cuanto esto hiciste, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En cuanto a ti, mujer, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor parirás los hijos. Y tú, hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol prohibido por mí, maldita será la tierra por tu culpa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo serás tornado. Y llamó el hombre a su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Dios el Señor hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y los sacó, y puso al oriente del huerto del Edén querubines con espadas en llamas, para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Este fue el origen del universo. El principio de la tierra y los mares y los cielos y todas las criaturas que fueron creadas por Dios. Estas son las palabras de Dios, las palabras que había buscado en toda mi vida. Niños, estamos volviendo nosotros con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre que viene a nuestro encuentro, Jesús que nos enseña, Jesús que nos dice cómo nosotros tenemos que ser, queridos niños. Y esto es lo más lindo, cómo nosotros vamos a comprometernos con el Señor, cómo nosotros vamos a vivir cada vez más cerca de Dios. Y hoy el tema que estamos reflexionando y le estamos escuchando a Jesús que nos enseña es el siguiente tema:
El tema del día de hoy es la oración de Jesús. La oración de Jesús. Muy bien. Y por eso vamos a escuchar en qué consiste, queridos niños, la oración de Jesús. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Pongamos los oíditos atentos y escuchemos lo que hoy el Señor nos regala. Los apóstoles veían que cada día Jesús se levantaba antes de la salida del sol y se apartaba para estar a solas, hablando con su Padre Dios, antes de empezar la jornada. Qué lindo entonces que los apóstoles le veían a Jesús, que Él se levantaba tempranito y se iba a rezar. Es lo más lindo que también nosotros le podemos pedir a Jesucito. Es lo más lindo que nosotros le podemos pedir al Señor como un don, como un regalo. Que también nosotros podamos ponernos en esa sintonía. Que también nosotros podamos mirar y decir, aquí está el Señor. Aquí está Dios. Muy temprano ya se iba en ese silencio para orar, para ponerse en comunicación con el Padre del cielo. Vamos a seguir escuchando otras cositas más, cómo Jesús rezaba. Un día le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Jesús les respondió, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y les enseñó la oración del Padre Nuestro, la misma que rezamos nosotros ahora, al cabo de 2000 años. Y así entonces también sus discípulos, como Jesús rezaba, también quieren aprender a rezar. Y por eso le hacen esta pregunta, ¿verdad? Jesús, ¿cómo nosotros tenemos que rezar? Enséñanos, Jesús, a rezar. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo nosotros tenemos que ponernos en qué actitud para poder rezar y comunicarnos con el Padre? Y es allí entonces donde Jesús comienza y les enseña. Digan ustedes, Padre nuestro, es decir, no es solamente un Padre mío, es mi Padre, es mi Dios y nada más. No, es el Padre de todos, es el Padre de la comunidad, es el Padre que nos ama a todos, queridos chicos. Y es el Padre que nos da el pan de todos los días, que se preocupa por cada uno de sus hijos. Vamos a seguir escuchando algo más, cómo Jesús rezaba y cómo Jesús nos enseña a rezar. Con esta oración, Jesús nos enseñó que tenemos que hablar a Dios con toda confianza, porque es nuestro Padre y nos ama infinitamente. La confianza en el Padre, Dios, es lo más importante. Y aquí Jesús nos está enseñando y nos está diciendo, tengan mucha confianza, aférrense, agárrense de mi Padre, tener confianza. Solo cuando uno tiene confianza en el Padre Dios, uno puede rezar. Ustedes saben, queridos niños, que muchas veces encontramos algunas personitas que no quieren rezar. No se quieren comunicar con Dios Padre, se alejan de Dios Padre, queridos chicos. Qué pena, ¿verdad? Pero eso es porque justamente les falta esa confianza interior. Algo les pasó interiormente, queridos chicos. Se han enfermado interiormente, queridos chicos. Y entonces no se dan cuenta y no tienen la confianza. Esa confianza que es la que a nosotros nos hace gritar, Padre del cielo, ¿cómo te queremos? Porque sabemos que Dios nos ama y porque sabemos que Dios siempre nos regala lo más lindo para que nosotros podamos crecer también, queridos niños. Bueno, vamos a volver nosotros enseguida y estén atentos, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo nosotros con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y qué lindo, queridos niños, entonces que nosotros al volver con nuestra catequesis del día de hoy, estamos con un tema importantísimo, con un tema lindísimo, queridos niños. ¿Cuál es entonces este tema que Jesús nos enseña? El tema del día de hoy es la oración de Jesús. La oración de Jesús, la oración misma de Jesús, cómo Él rezaba con el Padre, cómo Él se ponía en comunicación con el Padre. Ese es el tema del día de hoy. Entonces ahora vienen las preguntitas, porque quiero saber si ustedes anotaron, si ustedes van a recordar, si ustedes van a saber estas preguntitas y me van a saber responder. Entonces, queridos niños, la primera pregunta que dijimos en la segunda partecita y ahora les pregunto,
¿Qué hacía Jesús al levantarse muy tempranito? Cada día Jesús se levantaba antes de la salida del sol para estar a solas hablando con su Padre Dios antes de empezar la jornada. Ahí está Jesús tan tempranito, antes de que salga el sol, queridos chicos. Jesús ya se iba a rezar, subía a las montañas, qué hermoso ese lugar. Y Jesús se iba, aún en la oscuridad, esperando que salga el sol. Ese sol maravilloso, ese sol que veía Jesús que se levantaba poco a poco. Y así también, queridos niños, es nuestra vida. Ese Dios que va entrando de a poquito, va surgiendo y nos va iluminando. Ese es el significado tan importante. Por eso Jesús ya se levantaba temprano en la oscuridad para ver la maravilla y sobre todo en ese silencio podía rezar y poder estar en comunicación con el Padre. Y todos sus apóstoles que le veían entonces después ya querían también imitarle y se iban junto a él. ¿Dónde estás, Jesús? Te estábamos buscando. Y Jesús estaba rezando a solas antes de que salga el sol. Y ahora la segunda preguntita, queridos chicos. Cuando los discípulos, queridos chicos, le preguntaron y le dijeron a Jesús, enséñanos a rezar, ¿qué les dijo Jesús? Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Y es esa oración que nosotros desde hace 2000 años nosotros rezamos. Padre nuestro que estás en el cielo. Qué lindo. Esta es la oración para decir que es la comunidad, que somos nosotros, todos juntos, que le amamos a Dios, que le queremos a Dios. Y que Jesús nos enseñó que nosotros somos comunidad, que no estamos solitos en el mundo, queridos chicos. Estamos como compañeritos, como familias, papá, mamá, hermanitos, compañeritos, amiguitos, vecinitos, y así se va agrandando la gran humanidad. Y por eso todos somos hermanos en Dios. Todos nos queremos y todos tenemos que respetarnos y todos tenemos que ayudarnos. Todos tenemos que tener ese corazón grande hacia la persona que nos necesita. Muy bien, queridos niños, y ahora viene la tercera preguntita. ¿Qué nos enseñó, queridos chicos, Jesús con esta oración del Padre Nuestro? Con esta oración, Jesús nos enseñó que tenemos que hablar a Dios con toda confianza, porque Él es nuestro Padre y nos ama infinitamente. Eso mismo, queridos niños, la confianza que tenemos que tener en el Padre, pero para eso hay que hablar. Hablar con Dios, saber conversar con Dios. Rezar quiere decir eso. Eso significa la oración. Y eso es lo que nos dijo Jesús. Y en esa oración le hablamos a Dios con toda confianza, porque Él es nuestro papá. Y nuestro papá siempre se preocupa de nosotros. Jesús que nos dice, ustedes que muchas veces les pide algo a su papá y su papá le da algo lindo. Imagínense, Dios, cuánto les dará a quienes le pidan algo. Entonces vamos a rezar, vamos a pedirle siempre al Señor. Por eso hoy también nuestra oración, queridos chicos, vamos a rezar ahora, vamos a ponernos entonces en actitud de oración y le pedimos a Jesús que nos acompañe siempre. Y por eso, queridos niños, hoy especialmente vamos a rezar justamente la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Jesús, queridos niños, descienda sobre cada uno de ustedes y aprendamos a rezar siempre y llevarlo en nuestro corazón. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.